Hola, se quejaron algunos de ustedes de la mala imagen del encuadre de esta sección en estos días. Y bueno, aquí seguimos grabando con el iPad, pues nuestro hombre de video, Daniel, anda de vacaciones. De manera que disculpas por anticipado. Bueno, mucho errorcito esta semana, básicamente por falta de atención. Y bueno, aunque pequeños son los errores, pues de todos modos dejan un mal sabor. Así que recuerde un par de titulares en el .com. En uno de ellos pues le cambiamos ni más ni menos que el nombre a la población de Guarne, Antioquia. Y en otro dijimos que un plazo que había dado el procurador para que los alcaldes y gobernadores presentaran los planes de reparación y atención a las víctimas, decíamos que el plazo se vencía el próximo 15 de septiembre, que pasó hace rato, y no el 15 de diciembre, que era lo correcto. Eh, por ahí también en un artículo sobre la posición de la Contraloría frente a unos préstamos irregulares a floricultores, que es una investigación que hicimos hace unos meses en compañía con Caracol Radio. Pues la nota de esa mañana la envió Norbey desde su móvil y en un correo, pues, y resultó que en la mitad del texto quedó un responder, reenviar, muy chistoso en medio del texto, pero bueno, imperdonable. También por ahí en el impreso se nos fueron las luces en la primera página del jueves, que era una foto de Lance Armstrong, como pensativo, digamos, por todos sus problemas con el dopaje y la pérdida de patrocinios ese día anterior. Nada malo con eso, digamos, pero pues muy entendible la sorpresa que tuvieron muchos de ustedes cuando fueron a buscar la información adentro. Y no solamente porque remitíamos en la portada a la página 35, donde en realidad lo que había eran los avisos exequiales, sino además porque por unos cambios que hubo de última hora con los avisos y tal, pues la información sobre lo de Armstrong quedó reducida a medio balcón en la página 34, de manera que quedó bastante extraña esa portada para una nota tan pequeña. Pero por supuesto pues la semana aquí en la redacción estuvo dominada pues por la decisión de la fiscal Marta Lucía Zamora de compulsarnos copias para que, o compulsar copias a la fiscalía para que nos investigue penalmente por haber violado la reserva en el caso de Luis Alfonso Colmenares. Todo es por una historia que hicimos en la que pues contábamos que había un nuevo testigo en ese caso y hacíamos un análisis, digamos, con ese testimonio y cómo se contradecía con los testimonios de otros de los testigos en ese caso. Muy preocupante pues la posición, digamos, de la fiscal a este respecto, y por eso pues decidimos fijar nuestra posición editorial en el editorial del miércoles, en el que pues básicamente insistimos en la jurisprudencia que existe de la Corte Suprema colombiana y en general de muchos casos internacionales, que pues nos protege a los periodistas de la reserva, que dicen que la reserva la deben proteger y no violar pues los que participan dentro del proceso, pero la prensa pues no es parte de los procesos. Eso pues, como se habrán dado cuenta ese día, fue, hizo mucho ruido, digamos, en los medios. Pues en realidad pues se trata de una especie de censura en la que los jueces nos estarían dictando a los periodistas qué es lo que podemos o no informar. Lo curioso del caso es que el fiscal Montealegre, en medio de las entrevistas ahí de la radio, me llamó y pues yo pensé que íbamos a tener una conversación un poco tensa, pero no. Por el contrario, él lo que me dijo es que estaba completamente de acuerdo con la posición del editorial. Es decir, estaba en contradicción total con su subalterno. Pensé mucho si hacerlo o no, porque finalmente pues era una conversación entre él y yo, pero al final me decidí por poner en Twitter el contenido pues de esa conversación, porque pues era relevante con todo lo que se había dicho esa mañana en la radio. Valía la pena romper la reserva en este caso, digamos, aunque bueno, el fiscal jamás me pidió reserva, en cuyo caso por supuesto que no lo hubiera revelado. Bueno, de sus preguntas hubo una directa y difícil
Francisco Velasco Martínez, quien me dice cuáles son exactamente las tareas del editor y por qué gana mejor sueldo que los periodistas. Supongo que en todas las empresas pues se podría hacer esa misma pregunta, porque en los niveles superiores ganan más que en los inferiores, que a veces trabajan más los inferiores que los superiores. Pero aquí en la redacción es mucho menos fácil hacer esa distinción, porque pues este es un trabajo en el que a todos nos toca hacer de todo un poco, digamos. De manera que muchas veces los redactores terminan actuando como editores y los editores también muchas veces terminan de reporteros rasos en la calle. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los editores pues digamos que son quienes tienen la responsabilidad de su sección, de darle la personalidad, de saber qué temas privilegian sobre otros, cómo es el tratamiento que le van a dar a ciertos temas, qué rasgos diferentes le quieren dar a su sección, todo claro dentro de los parámetros pues, generales del periódico. Tienen además que coordinar los contenidos para las diferentes plataformas y por lo tanto interactuar con los diferentes jefes de cada uno del impreso, del .com, del iPad, en fin. Además, pues los editores cumplen una labor de acompañamiento y de instrucción con sus redactores. Les editan sus textos, les debaten sus enfoques, les cuestionan sus fuentes, les piden que busquen esta u otra información, les exigen, les enseñan, en fin, tienen un trabajo ahí que no es nada fácil. Además, pues ellos son los responsables últimos de la información que publica cada una de sus secciones, ellos son los que, digamos, me rinden cuentas a mí, para decirlo de manera esquemática. Y bueno, además de eso, pues tienen también que estar produciendo información. ¿Qué diferencia un editor de un periodista raso? En muchos casos es la experiencia, ¿no? Pero no es solamente eso, porque también hay grandes periodistas, reporteros muy buenos, de largos años, que sin embargo pues no son buenos editores. Para eso se requiere también un buen manejo de gente, primero que todo, creatividad, una excelente escritura y edición, mucho criterio periodístico, por supuesto. En fin, yo sí creo que se merecen una mejor remuneración. Bueno, no es más, nos vemos la otra semana.